Costa Rica es tristemente uno de los países de América Latina con mayor índice de sobrepeso y esto es preocupante. Es una condición que está presente, ojo, en el 60% de los adultos y en un tercio de los niños mayores de 6 años. Y algo que todos tenemos que saber es que hay algunos alimentos, algunos de ellos de consumo muy frecuente, que impiden la pérdida de grasa. Y por eso vamos a conversar un ratito del tema que yo sé que es bien útil e importante para todos los que están en la casa, con la nutricionista Marianela Obando, a quien le doy el buen día y las gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación, más bien. Bienvenida. Gracias. ¿Qué es lo que provoca el aumento de grasa en el cuerpo, digamos, en términos generales? Sí, bueno, tenemos que partir de que el aumento de peso básicamente se da porque estamos ingiriendo una cantidad de calorías bastante mayor a lo que yo tengo capacidad de gastar, ¿verdad? Si yo no me muevo lo suficiente y yo estoy comiendo más de lo que yo tengo posibilidades de quemar, por decirlo de alguna forma sencilla, pues vamos a empezar a acumular grasa corporal. No solamente a nivel corporal, sino la temida grasita visceral también. Que vamos a hablar de ella. Exactamente, sí. La grasita visceral básicamente es la grasa que se acumula en la zona del tronco, ¿verdad? Principalmente se acumula más en hombres que en mujeres, pero esta grasa, por lo que es peligrosa, es porque recubre nuestros órganos más importantes y está sumamente relacionada con problemas del corazón, diabetes mellitus, también con problemas de colesterol, triglicéridos y otras enfermedades metabólicas, simplemente por estar en un sobrepeso y porque se empieza a acumular grasa en esta zona. Marianela, ¿cómo hago yo para saber, por ejemplo, cuál es la cantidad de grasa que yo necesito versus la actividad física que hago y que me permite perderla? Porque no sé si hay alguna medida, hay alguna forma en la que yo sepa, por ejemplo, yo, esta persona que soy yo, necesito consumir cierta cantidad de calorías al día versus la cantidad de ejercicio que hago. Sí, totalmente, ¿verdad? Ahí está como la clave, en ese balance. Pero definitivamente lo ideal sería en este caso pues visitar a algún profesional de confianza para que lo valore y de forma pues más personalizada, individualizada, podamos emitir una cantidad de calorías a consumir según el estado de vida de la persona, según de alguna patología que tenga, según el tipo de ejercicio que haga, si es recreativo, si es de 3 veces a la semana, 5 veces. Todo debería de ir acorde pues a un sujeto individualizado, ¿verdad? Porque los requerimientos sí cambian muchísimos de persona a persona. Claro, es que eso es importante lo que está diciendo usted, porque no hay machotes, digamos, no hay una forma de decir, bueno, todos los seres humanos necesitamos consumir una dieta diaria de 2.500 calorías. Eso no es cierto. Hay gente que lo puede necesitar así, hay gente que necesita menos, hay gente que requiere más y depende mucho de elementos como, no sé, la talla, el peso, la actividad física que desarrolle, la presencia de enfermedades de fondo, todo eso. Totalmente, ¿verdad? Exacto, hasta la genética, ¿verdad? Que nos acompaña. Sí. Bueno, entonces, ¿hay alimentos que impiden la pérdida de grasa? ¿Cuáles dice usted que son los más importantes? Sí, lo primero aquí es saber que si nosotros queremos mejorar nuestro estado de salud, bajar nuestro porcentaje de grasa, perder peso, simplemente queremos estar más saludables, debemos de eliminar de nuestra cabeza la palabra prohibido, ¿verdad? Porque en el momento que usted prohíba, ahí empiezan los problemas y más bien es como la receta al fracaso. Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. ¿Por qué usted inmediatamente va a querer lo prohibido? Exacto. Sí, la pérdida de peso y la pérdida del porcentaje de grasa tiene varios componentes, ¿verdad? Uno es aprender a comer, el otro es el acompañamiento con el movimiento, el gasto calórico, pero hay uno súper importante que es la parte mental, ¿verdad? Y nosotros no podemos eliminar por completo un alimento específico que quizás me guste, ¿verdad? De vez en cuando, porque inmediatamente vamos a desearlo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que intentar es encontrar una flexibilidad, unir poco a poco, ¿verdad? Para que esos cambios que yo pueda ir haciendo sean definitivamente progresivos. Entonces, una vez partiendo de que no vamos a prohibir, vamos a reducir, ¿verdad? Vamos a empezar hablando sobre... Las bebidas azucaradas, yo creo, ¿verdad? Exactamente. Las bebidas azucaradas. La bebida azucarada está sumamente relacionada con el aumento de sobrepeso y obesidad. En un 37% puede padecerlo aquella persona que la consuma con frecuencia, ¿verdad?
tiene una predisposición de igual forma de tener diabetes en un futuro, de tener obesidades mórbidas y demás. El consumo frecuente de bebidas azucaradas en realidad es muy común en la población y a veces el 80% de esos productos que comemos procesados ni siquiera nos damos cuenta que tienen la cantidad de azúcar que nos estamos comiendo, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud nos recomienda para las mujeres comer de 2 a 4 cucharaditas de azúcar al día y en varones de 4 a 6 cucharaditas de azúcar al día. Entonces, en este caso, tenemos que tratar de limitar un poquitito ese consumo, ¿verdad?, por día para no sobrepasarnos y empezar a tener depósitos de grasa acumulados. Que esto es curioso porque a veces nos preocupamos demasiado por lo que comemos y no por lo que tomamos. Y en lo que tomamos también está el secreto, ¿verdad? Sí. También hay oculta una gran cantidad de azúcar, por ejemplo. Totalmente. Yo les traje aquí unos ejemplitos de alimentos muy comunes del tico, ¿verdad? Ajá. Acá, por ejemplo, podemos ver una bebida gasificada que aproximadamente estos 3 productos nos aportan 7 cucharaditas de azúcar. ¿Qué es esa cantidad que tiene usted en el ¿Qué es en el esta frasquito? cantidad que se ve acá? Un vaso de 240 ml. Ajá. Igualmente, esto es un té frío convencional, Ajá. ¿verdad? Que es una bebida muy común que siempre se compra. Y esto es una taza de cereal que también el tico está muy acostumbrado a consumir cereales en la mañana, ¿verdad? Y esta cantidad, por ejemplo, de 2 tazas nos aporta igualmente 7 cucharaditas de azúcar. Qué curioso, porque además al cereal, además le ponemos leche generalmente y azúcar. O banano, ¿verdad? Que también... Entonces aumenta la cantidad todavía mucho más de azúcar que le estamos metiendo al cuerpo. Totalmente, Y en sí. una sola comida, ¿verdad? Sí. Que es el desayuno apenas. Exacto, y si nos vamos a la recomendación, solamente con una de estas 3 opciones estaríamos duplicando la ingesta de azúcar del día según la Organización Mundial de la Salud. Ok, pregunta que muchos pueden estarse haciendo en la casa. ¿Qué pasa con las bebidas que son light o cero o reducidas en azúcar? ¿Esas Sí. funcionan mucho mejor? Bueno, eso es una excelente pregunta. Es un tema súper controversial, ¿verdad? A nivel de humanos, lamentablemente no tenemos suficiente información científica a largo plazo. En animales sí, se ha visto que, por ejemplo, el consumo de edulcorantes artificiales tiene alteraciones a nivel del intestino, de la permeabilidad intestinal, también de síndromes metabólicos, inclusive se ha visto que se disminuye la saciedad. Y una de las cosas más importantes y más recientes es que se ha visto que hay alteraciones a nivel de la microbiota, que la microbiota es la comunidad bacteriana que tenemos en el intestino, los bichitos que tenemos en el intestino, las bacterias buenas que necesitamos para un montón de metabolismos a nivel corporal. Entonces, sí va a ser mejor que la persona consuma una bebida reducida en azúcar que una con muchísima azúcar, pero con cierta moderación, ¿verdad? Aquí tratamos de como mencionamos al inicio, de no prohibir, de no creer que el producto con edulcorante es tóxico o es nocivo, pero sí que si podemos consumir 2 cucharaditas de azúcar solamente durante el día, no va a estar mal. El problema claramente es el exceso de una cosa u otra, Claro, ¿verdad? Claro. Bueno, pasemos al segundo grupo, que me llama la atención y quiero que nos explique qué son. Sí. Son bebidas también. Sí, estos son bebidas también y va mucho de la mano con el segundo alimento que vamos a intentar disminuir, ¿verdad? Que son como igualmente carbohidratos y harinas refinadas, ¿verdad? En este caso queríamos mencionar lo que son como jugos o néctares, ¿verdad? Que usualmente hay unos que son 100% fruta, pero hay otros que no. Hay otros que tienen azúcar añadida. Y esta que es una bebida energética que también por la falta de energía algunas veces se abusa un poco del consumo y también, por ejemplo, estos 2 productos que son de consumo muy regular nos aportan 5 cucharaditas de azúcar por esas porciones, ¿verdad? Que son 240 ml. Qué curioso porque igual que pasa con otras cosas, las bebidas energéticas a veces creemos que son de consumo libre, ¿verdad? Y tienen azúcar también. Sí, la gran mayoría tienen un buen aporte, Un buen alrededor de aporte de 25 azúcar. gramos, sí, que son las Entonces, 5 cucharaditas. Hay que tener cuidado también, Sí, ¿verdad? totalmente. No es que porque yo diga, ay, es que voy a entrenar y entonces tengo permiso de tomarme la bebida,
puede que no sea así, ¿verdad? Así es, sí, por eso se individualiza cada caso, pero usualmente es mejor consumir carbohidratos de mejor calidad para cubrir las necesidades que, contrario a que igual, si hay una persona que tiene un gasto calórico o entrena unas 15, 17 horas a la semana, ¿verdad? Igual puede consumir más calorías, pero de buena calidad, ¿ok? Ahora, si alguien nos está viendo y dice, bueno, es que a mí me gustan mucho los jugos, ¿qué variedad o qué debería comprar yo? ¿Por qué opción debería irme? Sí, deberíamos de tener la costumbre de que cuando llegamos al supermercado, leer un poquito esa etiqueta nutricional. No nos dejemos engañar con esa primera imagen, ¿verdad?, del frente, porque a veces puede decir que es rico en fibra, que es orgánico, que es libre de siropes, de fructuosas, pero nosotros nos vamos, por ejemplo, a los ingredientes y uno de esos ingredientes podría ser azúcar de caña orgánica, ¿verdad? Que si bien es cierto, es orgánica, es azúcar, ¿verdad? Entonces, revisar un poquito y detallar, ¿verdad?, un poquito más la sección de ingredientes y de etiquetas. Sí. Por porción se recomienda que el producto siempre tenga menos de 5 gramos de azúcar. Menos de 5 gramos. Menos de 5 gramos. Ojo a ese dato. Sí, ese porque es a veces importante. nos vamos solo porque dice light o porque dice reducido en azúcar o... Sí, totalmente. Hay productos que son, por ejemplo, que aportan menos de 100 kilocalorías por porción. Entonces la gente dice, esa es mi merienda, ¿verdad? Ajá. Pero si nos vamos a la etiqueta, podríamos ver que sí, es menos de 100, pero aporta 2 cucharaditas de azúcar. Un producto pequeño que en saciedad me va a dar 0, ¿verdad? Que en 15 minutos yo voy a andar buscando qué comer. Que eso está muy relacionado con el segundo producto, que es los panes y las harinas blancas, ¿verdad? Que es este grupo de acá. No, este es el último de las grasitas. Ah, bueno, perfecto. Sí, los panes y las harinas blancas son carbohidratos de rápida absorción. La gente a veces cree que el carbohidrato es como lo malo, ¿verdad? Pero al fin de cuentas hay tipos de carbohidratos y se diferencian en la velocidad con que se absorben unos y otros. Eso se le llama índice glicémico. El índice glicémico es la capacidad que tiene un carbohidrato o un alimento de subirnos muy rápido o no tan rápido el azúcar en sangre. Lo ideal siempre es que nosotros mantengamos una concentración de azúcar bastante constante, ¿verdad? Pero en el momento que yo tengo o esto en mi sangre o esto en mi sangre, la respuesta que sigue es que hay una secreción de insulina, esa famosa hormona que escuchamos muchísimo, que esa lo que tiene como trabajo es meter el azúcar circulante a nuestras células para darnos energía. Pero si yo estoy sentada trabajando 8 horas, 12 horas... No la estoy utilizando. No la estoy utilizando. Y el segundo paso es irnos a los depósitos hepáticos y musculares que están llenos probablemente porque desayuné pan en la mañana. El siguiente paso es que yo ese extra de azúcar lo termine acumulando como grasa. Que eso es lo que pasa con la glucosa que sobra, digamos. Eso es. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Totalmente. Es decir, que lo que yo no empleo como fuente de energía, si no me muevo, entonces todo eso se me va acumulando en los órganos. Así es, sí. Entonces, es ¿por qué sucede también que la insulina es una hormona lipogénica, que le llaman, que genera grasa por el azúcar sobrante? ¿Ok? Entonces, por eso sí está muy relacionado. A veces las personas dicen, es que yo no bajo el porcentaje de grasa y yo no como grasas, ¿verdad? Pero no vamos más allá de analizar la calidad del carbo. No es prohibir el carbo, es escoger diferente. Muy bien, hagamos un cambio de posición para mantener el distanciamiento. Claro. Pásese usted para acá, porque vamos a hablar de este grupo, ¿verdad? Sí. Esos son... Estas son las grasas. Las grasas. ¿Verdad? Aquí hay unos productos que combinan, ¿verdad?, bastante grasa y bastante azúcar. En este grupo de alimentos, bueno, tenemos que saber que la grasa es el macronutriente que más calorías aporta por porción, ¿ok? Entonces, si escuchamos que tenemos una grasa buena, grasas monoinsaturadas, como las semillas, el aguacate, de igual forma no podemos abusar, ¿ok? No podemos aquí abusar de las semillitas de la noche ni nada, porque al final vamos a estar consumiendo una cantidad de calorías bastante elevada. En relación a las grasas, pues igual que el azúcar, viene muy acompañada en los productos procesados e industrializados, ¿verdad? Y de igual forma también usamos la grasa para la cocción, ¿verdad? Entonces,
aquí van a surgir también bastantes preguntas de qué aceite debería de utilizar o qué grasita debería de utilizar. Pero sí aquí podemos ver, por ejemplo, que estos patacones nos aportan 3 cucharaditas de azúcar, que es este envase que está por acá. O, por ejemplo, esta dona que también nos aporta 3 cucharaditas de azúcar. Y unas galletitas convencionales que a veces se usan en meriendas o como snacks después de almuerzo, de igual forma nos aportan 3 cucharaditas de azúcar. Sí, tenemos que tener claro que, por ejemplo, a una dona le tenemos que adicionar la grasa más el azúcar, y a otras galletitas dulces con relleno, de igual forma tendríamos que adicionar estos 2 productitos. ¿Ok? Entonces todavía el asunto se complica un poquito más en aporte calórico, ¿verdad? Claro, y me llama la atención el tema de las galletas, porque sí, lo utilizamos libremente como para meriendas y nos comemos fácilmente un paquetito que tiene 4 de esas galletas, como esas que usted tiene ahí, sí. Y estamos consumiendo un montón de azúcar y de grasa. Totalmente, sí, y no nos damos cuenta. Y lo hacemos así, como por inercia casi. Sí, Yo totalmente. echo el paquetillo de galletas en la lonchera y ahí voy. Y eso como yo y eso le doy a los niños también. Sí, totalmente. Son costumbres súper criollas, ¿verdad? Súper nacionales. Ok. ¿Cuál diría usted entonces, para terminar esta parte, que es la mejor forma de preparar los alimentos? Porque ciertamente hay que cuidar la forma de cocción, no solamente los ingredientes que le pongo a la comida, sino también cómo la preparo. Sí, acá en lo que tenemos que prestar atención es en el aceite que utilizamos, ¿verdad? La escogencia va a ir de acuerdo al punto de humo o de quema que tenga el aceite. Cuando el aceite llega a su punto de humo o de quema, lo que sucede es que se oxida, ¿verdad? Empieza a producir radicales libres, pierde las propiedades nutricionales como sus antioxidantes y grasas monoinsaturadas, y también pues me da el aporte calórico, puede ser hasta nocivo para la salud, ¿verdad? Los aceites más recomendables serían el aceite de oliva, el aceite de aguacate, que nutricionalmente es muy similar al de oliva, y el otro es el aceite de coco, ¿ok? Esos 3 aceites tienen puntos de humo bastante elevados, entonces sirven como para freír, ¿verdad? O para hacer una carne, para usar con el arroz, etcétera, ¿verdad? Lo peor que podría utilizar, ¿qué es? Mantequilla. Margarina. Margarina. Son diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La mantequilla es de origen animal, ¿verdad? Entonces puede tener un poquito de grasa saturada, ¿verdad? Y de colesterol, pero es muy poco si la usamos con moderación. Y la margarina es una grasa que, si ustedes ven, está hecha a base de aceites que en su temperatura ambiente son líquidos, como soya, maíz, canola. Y para que hagan una margarina sólida, ese producto tiene que pasar por un proceso que se llama hidrogenización, o que le adicionan aditivos y colorantes, lo que la hace ya un producto altamente procesado, ¿verdad? Claro, entonces, cuidado con ella. Entonces, sí. Vea, dice Cinia Guerrero, ¿cómo subir de peso? Él nos plantea lo contrario. ¿Cómo subir de peso sin alterar las grasas en el cuerpo? Es decir, sin meterle mucha grasa nociva al organismo. ¿Qué le podríamos decir a ella? Porque sí, ciertamente nos concentramos generalmente en la gente que quiere bajar de peso, pero también hay un montón de gente que necesita subir de peso. Sí, hay una población que siempre anda buscando el aumento de peso. Y básicamente lo que ocupamos es generar un balance positivo de calorías al final de las 24 horas del día, pero no en galletas ni en jugos, sino en más gallo pinto, queso, huevo, arroz, frijoles, vegetales, ensalada, más sándwich de mantequilla de almendra, aguacate, atún, comida, ¿verdad? Okay. Comida saludable para que tenga el beneficio del aumento de peso, pero no de grasas corporales. Ok, Marianela, y tengo un televidente que está preguntándole lo siguiente. ¿Los endulzantes que indican no calorías o hecho con sucralosa están bien? Bueno, ahora mencionamos por encimita el tema de los edulcorantes, ¿verdad? A sucralosa le llamamos, bueno, hay los de color amarillo principalmente, ¿verdad? Es un edulcorante de los que tiene más estudios científicos, ¿verdad? Pero como les indico, a largo plazo en humanos no tenemos suficiente revisión bibliográfica para decir que son 100% sanos para el consumo libre, ¿verdad? Entonces, mi recomendación sería que tratemos de consumirlos cada vez menos
Y que no creamos que porque son libres son sanos, tampoco, ¿verdad? Porque sí son libres, pero no diría que son 100% saludables por el tema que les mencioné en las alteraciones de la microbiota intestinal, que es un tema muy en auge, ¿verdad? Y otras alteraciones. Perfecto, Marianela, muchísimas gracias. Voy a dejarles el número de contacto de Marianela Obando, es el 40002171. 40002171, y también está la página web y un WhatsApp. Ah, no, mentira, la página web, que es nutrifitcr.com, ¿verdad? Ajá. Allí pueden escribirle y pueden obtener más información. Les repito el teléfono, 40002171. Ha sido un placer conversar con usted y gracias por todas esas buenas recomendaciones que nos dio. Gracias a ustedes. Que pasen un lindo jueves. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.